Saludos cordiales, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Conversaciones de Vida. Estamos en nuestra 9ª temporada con esta temática hermosa de retos de la familia. Estamos compartiendo principios desde la palabra de Dios, cristianos, técnicos, para poder aportar a las familias herramientas para poder sobrellevar las circunstancias que estamos viviendo. Hoy vamos a trabajar el tema de adulto mayor y tengo el honor de estar acompañado por Claudia Guillén, una psicóloga experta en temas de adulto mayor. Y entonces, bienvenida, Claudia. Muchísimas gracias, don Mauricio. De verdad, para mí todo un honor poder hablar acerca de un tema que me apasiona. Como psicóloga y gerontóloga, pues bueno, aquí estamos para servir. Qué mejor cosa. No, nuevamente, gracias por apoyarnos. Hoy hemos querido contribuir a esta temática, una temática que cada vez se vuelve más importante debido al incremento, el aumento de la población adulta mayor. Estaba viendo una estadística que en Costa Rica ya más o menos el 15% de la población es un adulto mayor. Es ¿verdad? correcto, esto va en aumento, no se va a detener. Sin embargo, es muy esperanzador saber que nuestro sistema de salud cada vez es mejor y por ende la calidad de vida de las personas adultas mayores es buena. Exactamente. Es buena. Y la expectativa de vida también crece, ¿verdad? Correcto. Sí. Ahora, eso, por un lado, implica adaptación. Correcto. Por otro lado, implica demandas de necesidades. Hay más necesidades y presiones sobre el sistema de salud, pero también sobre la familia. Hoy quisiera que nos concentráramos en eso, ¿verdad? ¿Qué está pasando en las familias? Bueno, antes de empezar con la parte de las familias, ¿qué le parece si empecemos a redefinir un poco lo que es la vejez? Concepto, a mí me parece. Tenemos la idea de que la vejez es una etapa de la vida en la que existe enfermedad, depresión, pobreza y que los adultos mayores son personas amargadas e inútiles. Y con discapacidad. Y con ese panorama, yo creo que nadie quiere llegar a esa etapa. Claro. Ya vienen deprimidos. Ya uno va entrando a esa etapa y dice, ¿qué es esto? Yo no quiero llegar a ser una persona enferma, una persona que me tratan como alguien poco productivo para la sociedad. Sí. Sin embargo, si empezamos a redefinir este concepto y podemos notar y observar en la sociedad, don Mauricio, podemos notar que las personas se han dedicado a tener un envejecimiento más saludable. ¿En qué sentido? En este sentido, que antes pensábamos que el envejecimiento empezaba a partir de los 60, 65 años. Entonces ahí algunas personas empezaban a caminar, a comer diferente, claro, porque ya el médico se lo recomendaba. Para mejorar la presión, para mejorar tal cosa, adelante, haga ejercicio. Sin embargo, ahorita hay mucha más conciencia de la salud mental. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Desde pequeñitos se le está inculcando en la familia a niños, adolescentes y adultos jóvenes, pues ¿a qué? Haga ejercicio, coma balanceado, socialice, escuche podcasts, por ejemplo, como este y muchos otros que ayudan mucho a la familia y a las personas como, ¿verdad? Para avanzar, para poder trascender en la vida. Entonces, eso definitivamente colabora ¿a qué? A que el envejecimiento sea más saludable e exitoso también. Ok. Hoy hablemosle directamente a las personas que ya son adultas mayores. Claro. Hay una campaña ahorita del sistema de salud aquí de la promoción del movimiento. ¿Por qué el movimiento es tan importante en la etapa de la adultez mayor? ¿Por qué? Porque lo que no se mueve, como dicen por los terapeutas físicos y los médicos, se atrofia, se apelota, dicen por ahí también, ¿verdad? Ese dicho a ellos les fascina cuando se los mencionamos. Tomemos en cuenta de que si no se mueve, simple y sencillamente, no hay como esa neuroplasticidad en nuestro cerebro. ¿Qué es eso? ¿Qué es la neuroplasticidad? Sí. Pues la neuroplasticidad es la capacidad y la habilidad que tiene el cerebro de poder cada día conectar neuronas para hacer sinapsis y aprender cosas nuevas. Okay. Es decir, a los 80 años puedo estar aprendiendo un nuevo idioma, claro está. Es un poco más lento, es entendible. Cuesta. Después de los 30 años, yo creo que todos hemos identificado que nos cuesta un poquito más. Sin embargo, ese es clave y es un concepto importante que tenemos que llevarnos el día de hoy. La neuroplasticidad nos ayuda a que cada vez nosotros también podamos aprender cosas nuevas y eso es muy esperanzador, porque entonces en la adultez mayor no lo veamos solamente como enfermedad y tengo que cuidar a mi papá porque ahora tiene 65, tengo que cuidar a mi abuelita porque tiene ahorita 70. No, también ellos podemos verlos como una población independiente
una población que no todos tienen una enfermedad, no todos llegan a esa etapa en pobreza y no es igual a depresión. Exacto. Porque en la niñez, adolescencia y adultez primaria también existe enfermedad, también existen todos estos factores. De acuerdo. Entonces, se le ha atribuido solamente a los adultos mayores. Entonces, esperanzador es saber que podemos llegar a esa etapa sin todo esto. Exacto. ¿Cómo? A través de este movimiento, a través de la lectura, a través de, ¿verdad? De mucho que se puede hacer. Déjame quedarme un poquito más en esto del movimiento. Hay un movimiento neuronal, o sea, estimulando, creando esas conexiones o sinapsis entre las neuronas. Estamos creando un movimiento saludable para que haya salud mental. Correcto. Pero ¿qué del movimiento físico? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué? Porque a través del movimiento físico, que definitivamente lo vamos a llamar así, el movimiento físico es igual a la mejor medicina que tenemos los seres humanos. Independientemente de la edad, a toda edad yo puedo empezar, pero si yo empiezo desde joven, imagínense, entonces en el momento en que empiezo a hacer movimiento físico, lo que va a suceder es que voy a tener mejor coordinación, equilibrio, memoria. Y todo eso es lo que vemos que se atrofia y que se daña a través de los años. Pero si yo empiezo desde joven a hacer todo esto, ¿qué va a pasar? No es lo mismo caminar todos los días a decir, voy a echarme un sueñito en la mañana, porque qué ricas las cobijas, que está bien, podemos descansar. El descanso también es parte de los hábitos saludables. Claro. Sin embargo, el movimiento es la mejor medicina. ¿Cómo motivamos a un adulto mayor que nos está viendo y que dice, ay, qué pereza, ay, que me duele aquí, ay, es que no tengo con quién salir? O sea, ¿cómo podemos motivar a un adulto mayor a hacer través ejercicio? De la socialización. Y ahí entra la familia, y entran los amigos, y entran los compañeros. Movilización social. Ajá. Claro, ¿por qué? Porque en el momento en que yo estoy solo, tratando de tener este nuevo hábito, que no lo tenía en mi adolescencia, que no lo tuve en la adultez por tanto trabajo y tanto trajín, y cuidar a los hijos y de todo, y empiezo solo, no es tan sencillo. En cambio, en el momento en que mi hija o mi hijo o mi nieto me dice, abuelo, vamos a caminar, o papi, vamos a caminar. Integrarlos. Entonces, en el momento en que los integren, y no solamente ir a caminar, porque eso estaba bastante bien, es de lo más sencillo y más cómodo económicamente, pero ir al gimnasio, ¿cuántos adultos mayores también se pueden beneficiar a través de ir al gimnasio, hacer tai chi, hacer yoga, hacer muchísimas de todas estas prácticas, ¿verdad? Que podrían ayudar al movimiento fisiológico y por ende también a crear nuevas conexiones sinápticas, ¿verdad? Mencionaste ese tema de la integración, quiero reforzarlo. ¿Qué está pasando en las familias, verdad? Es muy... Entramos ahora sí en materia. Por ejemplo, cuando vienen fechas como la Navidad, hay gente que más bien quiere deshacerse de los adultos mayores porque se convierte en una especie de estorbo. Entonces lo ubican dentro de un centro para que lo cuiden por mientras tanto. Y creo que ahí puedo empezar con una frase, después de tener claro de que la vejez podemos redefinirla. Entrar con una frase que dice así, que la paternidad de tus padres no defina quién sos como hijo, ni como ser humano. Oh, wow. No te lo puedes definir. Démoslo. ¿Cómo es eso? Vamos a ver. En el momento en que sabemos muy bien, y lamentablemente sabemos muy bien que no venimos con un librito y un manual. No somos perfectos. ¿Verdad? Sí. No somos perfectos. Nuestros padres se han equivocado como cualquier ser humano. Lamentablemente hay errores que quedan literalmente como un trauma en el cerebro de las personas. Sí. Y lastimosamente no se resuelven. Se resuelve, y lo más responsable sería vayan a terapia, busquen ayuda. Etcétera, y busquen cómo solucionar esa situación. Exacto. Si yo como hijo hago lo que mi padre me hizo, seguimos una cadena, indudablemente esta es la razón principal por la cual los hogares de adultos mayores están llenos y repletos de personas. Falta perdón. Falta solución. Hace poco en Navidad yo fui a un grupo de adultos mayores, a un hogar de adultos mayores, y yo decía, pero ¿por qué hay tantos hombres? Había más hombres que mujeres. Y le pregunté a las cuidadoras y me dicen, imagínese. Y yo, ¿imagínese qué? No los cuidaron, los abandonaron, se fueron con otra mujer. Bueno, me dijeron un montón de cosas y un montón de razones. Y yo, wow, aquí hay muchas personas que podrían estar incluidas en la familia, no solamente en Navidad, sino en todos los días del año. Se le tienen que incluir a cada uno de los miembros de la familia, niños, adultos mayores, ¿verdad? Incluirlos. Sin embargo,
debido a tanto rencor, a tanto resentimiento, a tanto dolor. Exacto. Que no se ha sanado. Es lo que hace, la principal razón por la cual no se le incluya a los adultos mayores en la casa, en una actividad, en una festividad. Esa es la principal. Hay otras, ya ahorita las vamos a mencionar, pero esa es la principal. ¿Qué pasaría si en nuestra sociedad se sanara todo ese dolor? ¿Qué se imagina usted, don Mauricio? ¿Qué sucedería? Habría algo lindo. Los hogares de adultos mayores disminuye la cantidad. Es que no van a dar abasto. Somos cada vez más longevos y los hogares no van a dar abasto. Entonces, ¿qué pasaría? Los costos de eso también. El costo es increíble. ¿Quién puede pagar eso? ¿Quién puede pagar en su hogar un asistente de paciente, por ejemplo? Es costoso, es bastante costoso. ¿Y cuánto cuesta llevarlos a un hogar también? Claro. Vamos a hacer una pausa porque adivine que nos trae. ¡Ay, qué delicia! Bueno, pedí fresquito. ¡Qué bien! Muchísimas Estamos gracias. aquí en Fusiones Gourmet en Sabana Norte. Yo quiero invitarles a que vengan por acá. Vieran qué chido el lugar, bonito. Aparte que bonito, es un lugar interesante. Hay comida, pero también se dan cursos de acuarela, arte terapia, etcétera. Un lugar muy interesante que está ubicado aquí en Sabana Norte, de la Torre de Sabana, 100 metros norte y 25 este. Así que súper invitados y agradecidos nosotros de estar aquí. Y delicioso está. Y delicioso, vamos a ver, yo tengo que echarle la sopita. Entonces, continuando con la temática, tomemos en cuenta de que si yo como hijo resuelvo esto, a mí se me va a hacer más sencillo incluir a mi mamá, a mi papá y a mis abuelos en las festividades y en la vida en general. Ya cuidar en sí a otra persona es difícil. Sí. Y hacerlo sin amor y con rencor, eso definitivamente se vuelve un círculo de violencia. Porque tras de que es cansado, lamentablemente, si yo no he perdonado y yo no amo a esta persona que en algún momento me hizo daño, ¿qué es lo que va a suceder? Simple y sencillamente voy a volver a maltratar a esa persona. Exacto. Y más allá de buscar tienes que perdonarlo, ¿verdad? Que es como lo que regularmente nos han dicho. Más allá de de perdonarlo es quién quiero ser yo como persona, independientemente de lo que mis padres hayan hecho conmigo. Vivir libre. Correcto. Y ahí es donde yo corto el cordón umbilical con mis padres y digo, aunque me hayan maltratado, golpeado, etcétera, que es muy doloroso, de verdad, trabajen eso. Es maravilloso trabajar Claudia, eso. compliquemos más el asunto. Dale. Imaginemos que esta es una familia donde tienes esa situación. Ya los papás entraron en una edad donde necesitan cuidado, pero quizás la situación económica no permite que personal especializado o un centro le pueda dar la atención. Tenemos que dársela a nosotros. Ya posiblemente en crisis de relación, pero además de eso, asumir la responsabilidad de tener a alguien quizás hasta con una enfermedad crónica, con Alzheimer, por ejemplo. Correcto. O sea, ¿qué hacemos como familia? ¿Qué deberíamos de hacer? Empezando porque no podemos paternar a nuestros padres, ¿verdad? Importante, no hay un intercambio de roles. Yo no me vuelvo la mamá de mi papá y mi mamá. Qué bueno que lo dices. No me vuelvo la mamá de mis padres, de mis abuelos o de mi tía. En mi caso, yo cuido a una tía, entonces yo no me vuelvo la mamá de mi tía. Principalmente porque tomemos en cuenta que no solamente hay enfermedades como la demencia, donde sí hay que tomar decisiones por ellos. Ajá, decisiones tales como cuáles. Bueno, ya no puede cocinar porque se le olvida cómo apagar, ¿verdad? La cocina, el manejo del dinero, etc. Sin embargo, es necesario tomarlos en cuenta e incluirlos en actividades que ellos todavía pueden realizar. ¿Por qué? Porque aunque ya no se pueda estimular y no se pueda realizar una rehabilitación cognitiva, sí se puede ralentizar el proceso de la demencia o del deterioro cognitivo si los incluimos en actividades de la vida diaria. Increíble, ¿no? ¿Para qué voy a poner yo a un adulto mayor a aprenderse con demencia, a aprenderse un nuevo idioma, por ejemplo, si eso no fue lo que conoció? Entonces, más bien rescatemos lo que sí ellos sabían y conocían. Si se dedicaba a la jardinería, por ejemplo, a agricultura en algún momento, pues llevémoslo y pongamos un lugar, ¿verdad?, con plantas a la altura adecuado para ellos y que diariamente ellos se encarguen de esa jardinería. Una rutina. No puede cocinar porque se le olvida cómo apagar la cocina. Pues entonces que lave los tomates, que recoja los frijoles,
pero incluirlos. Bueno, no puede limpiar ya el baño, sin embargo, por mientras puede estar hablando conmigo mientras que yo estoy lavando el baño. Incluirlos. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Los dejamos en una cama. Claro. Hablemos un poquito sobre eso, las necesidades emocionales de ellos. ¿Cómo cubrir las necesidades emocionales? Porque mucha de la preocupación a veces es sobre lo físico, ¿verdad? Que tengan todo, que la medicina, que la comidita, etcétera. Pero la necesidad emocional. Bueno, es que las necesidades emocionales a través de los años no van cambiando. Son similares. Sí. Inclusión, aceptación, amor, compañía, todo esto. Seguridad. En la niñez, en la adolescencia, en la adultez, y cómo iba a ser diferente en la adultez mayor. Sin embargo, es una etapa donde cada vez estamos más solos. ¿Por qué? Porque ya no tengo los compañeros de trabajo, porque ya me visitan menos, porque ya mis hijos tienen mayores ocupaciones y cada vez me ocupan menos. Entonces, ¿cuál es la necesidad principal ahí? Compañía, socialización. Somos seres sociales. Si no, entonces viviríamos como ermitaños. No es bueno que el hombre esté solo. Es correcto. Entonces, esa es una de las principales necesidades precisamente de las personas adultas mayores. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Muchas veces, bueno, escuchar música, lo cual está bastante bien, o ver televisión, o una y otra vez ver las noticias. Entonces, ¿qué pasa cuando usted... Malas noticias. Lamentablemente, ¿qué es lo que pasa si usted hace todos los días exactamente lo mismo? Ahí, lamentablemente, lo que hablamos hace un ratito, la neuroplasticidad se va perdiendo. ¿Por qué? Porque no hay estimulación. Entonces, qué importante, y es una recomendación, socialización en la adultez mayor. Y eso satisface esa necesidad emocional del adulto mayor. Hablemosle otra vez a los adultos mayores. ¿En qué pueden aprovechar su tiempo libre para justamente promover esa neuroplasticidad? Y ahí estamos hablando primero de los adultos mayores que quizá no tengan algún tipo de demencia, por ejemplo. Exacto. Sin embargo, sabemos muy bien que hay algunos que tienen algunas prescripciones médicas, ¿verdad? Tomando en cuenta esto, preguntarle al médico lo que voy a decir. 30 minutos diarios de caminata. 30 minutos diarios de caminata, 230 minutos a la semana en sí. Esa es la recomendación para una persona adulta mayor. Insisto, pregunten a su médico por si acaso si hay una situación de salud que dice lo contrario. Después de esto, ¿qué otras cosas? La lectura. Eso estimula nuestro cerebro. Algunos me dicen, pero yo juego bingo. Sin embargo, el bingo ya no estimula después de tantas veces hacerlo. Sí, se vuelve rutinario. Es correcto. Yo siempre les digo, aprendan a lavarse los dientes con la mano contraria. ¿Para qué? Para que estimulen el cerebro. Peínense con la mano contraria, coma con la mano contraria. Entonces, la lectura, la caminata, entrar a grupos de manualidades, por ejemplo, o entrar a grupos de jardinería o grupos donde puedan senderear. Hay adultos mayores que a uno lo dejan atrás, literalmente. Vaya, esté en contacto con la naturaleza. Algunos adultos mayores están acostumbrados a tener una mascota, pero ahora las mascotas definitivamente se han vuelto un apoyo emocional. Entonces, también incluyamos el saber que ellos pueden seguir cuidando a otros. Para los seres humanos eso es necesario. El sentir la satisfacción de aporté a otro ser vivo. En este caso, plantas, un animalito, el cuidado de los nietos, perfecto. Sin embargo, detengámonos ahí. Los adultos mayores no son cuidadores de nietos. Si ellos pueden, tienen el tiempo, pues adelante. Sin embargo, no es su deber. Exacto. No es su deber, no es y no es su obligación, ¿verdad? No es su obligación. ¿Qué otro tipo de actividades? Por ejemplo, el escribir un libro bibliográfico. ¿Por qué no? Crear un grupo. Incluso eso también. Sí, digamos, yo como pastor que soy, ¿verdad? Incluiría esa parte de la iglesia como comunidad que te ofrece, por un lado, el espacio social, ¿verdad? De socializar, compartir, llorar, venir y contar penas, pedir oración por cargas, ¿verdad? Pero también el estudio de la Biblia, ¿verdad? Entonces creo que la integración del adulto mayor, no solo a la casa, sino también a un grupo social como la iglesia o como un grupo de arte, etcétera, ¿verdad? Definitivamente ayuda. Y tomar en cuenta de que en la adultez mayor, a los 60 años, cuando se pensiona la persona, 65 años, no se termina nuestro proyecto de vida. Y eso es importante mencionarlo. Exacto. ¿Por qué? Porque las personas muchas veces cuando terminan de estudiar
siguen trabajando, lamentablemente muchas veces en una carrera que tal vez no es de su agrado, terminan, se pensionan y dicen, listo, ya hice lo que tenía que hacer, ya aporté a la sociedad. Ahora voy a hacer lo que quiero. Ahora, y después de una semana de estar de vacaciones, no saben qué hacer. Deprimido. ¿Por qué? Correcto. ¿Por qué? Porque toda una vida corriendo por los hijos, corriendo por los nietos, que corriendo por el trabajo, etcétera, etcétera, lamentablemente se quedaron sin pensar en que la adultez mayor también necesitaban proyectos. Escribir ese libro que siempre quise escribir, incluirme en algún proyecto, en algún negocio que dije, hey, algún día quisiera abrir una cafetería. ¿Por qué no? Una cafetería. Aprender algo nuevo. Tomar fotografías. Meterme a un grupo para aprender a tomar fotografías. Hay mucho que en algún momento, por falta de tiempo, no se hizo y podríamos implementarlo en esa etapa. ¿Cómo podríamos motivar también a los adultos mayores a compartir su sabiduría? O sea, si bien es cierto, actualmente hay una brecha generacional y tecnológica muy fuerte, ¿verdad? Pero yo creo que hay principios de vida que la gente experimentada tiene que compartirlo, pero hemos perdido esas tradiciones. Por ejemplo, ¿qué tipo de tradiciones crees que deberíamos de promover? Por ejemplo, ahí algo importante sería el respeto. ¿Por qué el respeto? Porque en el momento en que, por ejemplo, un adulto mayor en una casa, ya estamos cerca de Navidad, están en Navidad, están sentados, un adulto mayor dice algo y regularmente no se toma en cuenta lo que dice el adulto mayor. Entonces, ¿cómo transmitir esa sabiduría si no estoy siendo respetado y no estoy siendo escuchado? Sí. Entonces, ahí más bien abogo a la familia. Familia, inclúyanla y denle esa confianza, esa seguridad de que todavía lo que ellos saben, lo que ellos en algún momento conocieron por 30 años laborales, y no solamente el trabajo, sino por experiencia de vida, es valioso escucharlos en esos momentos. Hace unos días estaba en una boda y dijeron una frase y un señor afirmó lo que dijo la persona, y en la mesa nadie comentó nada. Él lo volvió a afirmar y todo el mundo volvió a ver para otro lado. Yo me quedé observando y yo dije, ¿por qué era un adulto mayor? ¿Por qué lo están ignorando? Es que literalmente lo estaban ignorando y lo que estaba diciendo era algo muy sabio. Y lamentablemente lo dijo 3 veces y nadie lo escuchó. Entonces, ¿cómo ellos van a transmitirlo si muchas veces en la primera sociedad que tienen y que los podrían escuchar, lamentablemente no los escuchan? Wow. Eso es lo que sucede. Entonces, creo que ahí definitivamente el respeto es vital. Sí. ¿Verdad? Bueno, nosotros decidimos hablar de retos de familia. Y en este tema de adulto mayor, las enfermedades crónicas se convierten en un reto para el manejo familiar, en lo emocional, en lo dinámico, en lo económico, etc. ¿Cómo maneja una familia las enfermedades crónicas de un adulto mayor? Ahí hay algo importante y es otro estereotipo también, ¿verdad? Hemos escuchado, durante todo este rato hemos escuchado varios estereotipos que tenemos que cortar, y es el que las mujeres son las que tienen que cuidar a los adultos mayores que están con ciertas discapacidades. Y cortemos ese estereotipo. La familia, hombres, mujeres, pueden y tienen el derecho, no es un deber, no es una obligación, por lo que hablamos hace un rato, no es una inversión de roles, el derecho de poder decir, hey, sentémonos como familia, hablemos acerca de la situación, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo podemos? Y si no llegan a un acuerdo, les recomiendo hacer lo que hace poquito hizo una familia, y fue, llegaron a mi consultorio, coordinaron una cita con todos los cuidadores, hombres, mujeres, y dijeron, estamos aquí para escuchar qué hacemos con mi abuela, porque esto nos está sucediendo. Y empezar a darles pautas, que hacer un horario de cuidado, para que las personas, cada uno de los cuidadores tenga también un tiempo de descanso, porque si no van a terminar quemados, el famoso síndrome del cuidador quemado, ¿verdad? Entonces, un horario, designar los roles, saber, que cada uno sepa cuál es el medicamento, el horario del medicamento, que en algunas ocasiones algunos vayan a las citas y también vayan otros, que estén en comunicación, y yo sé que esto es difícil. Y que se eduquen. Correcto, acerca de la enfermedad, hay mucho ¿verdad? Prejuicio sobre la enfermedad, claro, y entonces porque las actitudes. Ante la enfermedad, ¿qué es lo que se dice? Y aquí viene otro estereotipo, es que se convirtió como un niño y un adulto mayor
no se convierte en un niño. Ya pasaron por esa etapa. Aunque use pañales. Es correcto, aunque use pañales, Exacto. ya pasó por esa etapa y es una falta de respeto decir que un adulto mayor es como un niño. Entiendo que muchos de los comportamientos debido a la enfermedad hacen posible que la persona ya no pueda comer por sí solo, que tenga que usar pañales, que se comporte de cierta manera que se asimila a un niño. Sin embargo, no es un niño. Entonces, desde ahí empecemos a inculcar este respeto hacia ellos, ¿verdad? Entiendo que tal vez esa persona ya no entienda cuando le dicen, es que te estás comportando como un niño. Sin embargo, para uno, lo pone en una posición de poder en el momento en que uno le dice eso a un adulto mayor. Sí. Y no se cambia la jerarquía. Ese es mi papá, esa es mi mamá y se le debe ese respeto. Ese es mi abuelo, ese es mi familiar, ¿verdad? Entonces, tomemos en cuenta esa parte, que no haya esa inversión de roles. Qué interesante. ¿Verdad? Qué interesante. Qué importante esa parte. Hablando de roles, entonces, hay un rol muy importante que es el cuidador. ¿Verdad? Yo personalmente, mi mamá tuvo Alzheimer y no me tocó a mí porque estaba en otro país, pero mi hermano, uno de mis hermanos, le tocó esa labor de estar permanentemente lidiando con el aprendizaje de la enfermedad, ¿verdad? De ir viendo las etapas y no saber cómo ir respondiendo, el miedo de cometer errores y ese tipo de cosas, ¿verdad? Al punto de que hay un agotamiento, hay un cansancio. Justamente porque tal vez no hubo un reemplazo acordado, no hubo una rutina, un horario, ese tipo de cosas. ¿Qué le recomendás vos a los que están cuidando adultos mayores? Dialogar para ponernos en acuerdos. Hay que llegar a acuerdos de quiénes van a cuidar y hacer un horario correspondiente del cuidado. Eso es vital. Tener un horario definido de almuerzo. ¿Por qué? Porque almuerzan cuando se puede. No almuerzan cuando a las 12 mediodía, por ejemplo, a la 1 de la tarde, y tomar en cuenta que ir a comprar las pastillas o adquirir las pastillas de Levi's no es un paseo, no es una caminata y no es ejercicio. Claro. ¿Por qué? Porque la mente está ocupada en tengo que ir a tal hora a recoger el medicamento. Entonces, retomen actividad física. La alimentación balanceada, ingieran agua durante el día. Necesitamos que ese cerebro del cuidador, al igual que el adulto mayor, esté oxigenado. ¿Y de dónde se obtiene esa oxigenación? Necesitamos que ingieran agua también. Eso disminuye esos niveles de cortisol y de estrés de la persona cuidadora. Si yo estoy regulada emocionalmente, mi adulto mayor se me va a hacer más sencillo poder corregularlo, a pesar de toda su situación, por supuesto. Imagínense que, no sé, que el adulto mayor tenga una demencia, bueno, el Alzheimer, pero hay muchas otras. Hay demencias que lamentablemente se vuelven muy iracundos. Claro, agresivos. Entonces, si uno no tiene una buena alimentación, no durmió lo suficiente, que sería la otra recomendación, no hace ejercicio, no va a distraerse, no está en contacto con la naturaleza, ¿qué es lo que va a suceder? Que yo voy a llegar estresada y le voy a empezar a gritar o agredir a ese adulto mayor. Exacto. Entonces ya se vuelve bastante abusivo, se vuelve abusivo, pero agotador el cuidado. Exacto. Ya es agotador. Sí. No podemos reconocer y es válido que las personas cuidadoras lo puedan decir y lo puedan mencionar, porque muchas veces se les tacha de, es que entonces no amas a tu mamá o a tu papá. Es que es agotador cuidar a otra persona. Sí. Recordemos tal vez las personas que hayan sido padres. Es agotador cuidar a una persona dependiente. Un niñito es una persona dependiente. Nacemos prematuros, definitivamente. Entonces, es lo mismo con un adulto mayor. También es agotador. Sí. Y es válido. Un fenómeno que ocurre, ¿verdad? Cuando se cuida es la aparición de lo que llamamos la codependencia. Esa obsesión que tenemos en la mente de rescatar, de cuidar, pero también de estar pendiente de la vida, en este caso del adulto mayor. Correcto. ¿Cómo le ayudamos a no caer en eso a un cuidador? Regularmente siempre va a haber un cuidador, y eso es muy común, que dice, solamente yo sé cómo cuidarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace?
yo soy la que manejo el medicamento, yo soy la que voy a las citas, y lo hablo en femenino porque regularmente pasa muchísimo en mujeres. Entonces, por esta noción de que estoy criada y fui educada para cuidar a los demás. Entonces, viene los medicamentos, las citas médicas, todo. Esto lo que va a hacer es que las demás personas simplemente dicen, te aporto dinero, pero no sé cómo cuidarlo, porque abarcó todo. Entonces, muchas veces encontramos no solamente familias que dicen, se lo asigno a ella, también es que a veces es la cuidadora, lo que hace es acapara. Porque solamente yo sé cómo cuidar a esa persona, y genera una dependencia, y por ende el adulto mayor regularmente se siente muy cómodo o cómoda solamente con esa persona. Entonces, lo que hace y lo que pasa es que esa persona ya el fin de semana, por ejemplo, no puede ir a descansar, a pesar de que alguien quiera decirle, hey, anda a la playa, anda a tomarte un café, anda a hacer algo diferente. No lo puede disfrutar, y constantemente, si logra ir, está llamando, ¿y cómo está papi? ¿Y cómo está mami? ¿Y cómo ha pasado el día? No se desconecta. Y es importante que se desconecte, porque, llamémoslo de esta manera, se vuelve un trabajo. Es laborioso, cuidar a otra persona es laborioso, entonces se vuelve un trabajo, y uno no pasa llamando al jefe, hey, ¿cómo van las cosas el fin de semana? Uno no pasa llamando al jefe. Entonces es importante hacer esta desconexión con ese cuidado y poder confiar en que la otra persona va a estar bien con la persona que sustituyó mi rol. Uno no es cuidador, uno tiene un rol de cuidador con una persona, es un rol en el hogar, pero no es que uno lo sea. ¿Cómo le ayudamos a alguien a salir de ahí? Bueno, una vez más tomamos en cuenta todas estas recomendaciones, ¿verdad? Pero hay que preguntarse qué es lo que siente esa persona, qué es lo que está tratando de compensar esa persona, cuál es la ganancia secundaria que tiene en el momento de decir yo soy la cuidadora. Sentir que es una forma de recompensar a mis padres, sentir que es una forma de devolverle lo mucho que me dieron, sentir que en algún momento le fallé como hija o como hijo y entonces ahora voy a hacer esto, pensar que quizá sean los últimos momentos y tengo que estar ahí con esta persona, algo que no me he perdonado, en pocas palabras. Eso es muy importante. Excelente. Para ir terminando, la adultez mayor nos va preparando para la muerte. Correcto. También. Y la muerte es un tema normal y real que hay que aprender a manejarlo en familia. Es un reto para la familia. Correcto. ¿Cómo preparas, digamos, ya personas que entran en otra etapa de sus enfermedades, ¿verdad? Que ya no son crónicas, sino realmente ya están en una etapa final. Correcto. ¿Cómo debe manejar la familia el proceso de la muerte? Y creo que definitivamente tiene que ver con la temática. Lo que voy a decir es, démosle calidad de vida al adulto mayor. No habrá culpa. Démosle calidad de vida a la persona adulta mayor. Que si le gusta tal música, pongámosle la radio. Que si le gusta la playa y, por ejemplo, todavía es posible llevarla, llevémoslo a la playa. Que si tiene algún antojo, pues adelante. Pero lo más importante, compartamos tiempo con esa persona. Si todavía esa persona, por ejemplo, hay enfermedades que no tienen que ver con la demencia y que la persona está totalmente consciente de lo que le está pasando, osteoporosis, por ejemplo, que te tira a la cama, lamentablemente, ya es personas que no pueden caminar. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que podríamos hacer? Bueno, hacer reminiscencia. ¿Y qué es reminiscencia? Alcanzar un álbum de fotos, contame un poco. Contame un poco, o cómo hacían tal cosa, o cómo se decía tal otro, mi tía, mi abuela, mi mamá. Y este tipo de conversaciones es darle calidad de vida, no es algo pomposo, no es algo grande, no tengo que llevarlo a Europa. Es revivir la emoción del momento. Es correcto, es hacerlo sentir que todavía está vivo, porque todavía está vivo. Sí. Un día va a morir, pero los otros días está vivo. Un solo día morimos, no todos los días. Exacto. Y el poder cuidarlo también nos prepara a nosotros para ese momento y esa partida. Nos da como hasta cierto punto como un consuelo de saber de que le pude ayudar a esa persona. Sí. Yo quisiera para cerrar esta temática retar a la familia, ¿verdad? A que por lo menos promovamos 3 valores que me parece que son importantes con el adulto mayor. Número 1 es la honra. Honrar la inversión de vida de estas personas en nosotros. Quieras o no, bien o mal, como decía. Independientemente de cómo mis padres fueron conmigo, exacto, no puede definir quién soy yo como ser humano y como hijo, no lo puede definir. Y yo puedo cambiar porque la historia. si no, eso
me vuelve esclavo de mi pasado. Exacto. Y uno es hijo de su pasado, pero no esclavo. Sí. Entonces, la importancia de honrar, correcto, los sacrificios, las entregas, lo invertido por esas personas en correcto. nosotros. Lo segundo es el respeto, ¿verdad? Yo sí creo que hay que devolver dignidad, correcto, ¿verdad? O sea, reconociendo autoridad, como bien lo dijiste, reconociendo que no son niños, que siguen siendo correcto. los adultos. Respetar espacio, respetar formas, respetar historias. Respetar que quizá la opinión de esa persona no sea lo que yo vaya a realizar. Sí. Porque puede ser que a mí lo que me sirva es hacer algo diferente. Pero decir, gracias papi, gracias mami, gracias abuelo, por la opinión, voy a tomarlo en cuenta. Quizá no lo vaya a hacer, pero escuchar esa sabiduría y porque por alguna razón me lo está diciendo. Sí. El último valor que quisiera promover es el de la ternura. ¿Verdad? Yo creo que vivimos en un mundo tan violento, tan frío en muchos sentidos, que qué bueno como parte de la calidad de vida del adulto mayor puedan en esta etapa recibir de nosotros el cuidado tierno, correcto. El poder nosotros traerles afecto, ¿verdad? Traerles esa ternura que tanto necesitan. Algo importante es que si la persona adulta mayor no tiene una enfermedad fisiológica o de salud mental, por ende ya no necesitaría un cuidado, ¿cierto? Exacto. Entonces, no solamente se ama a un adulto mayor cuando está enfermo, porque ahora lo veo vulnerable a mi papá, ahora lo veo vulnerable a mi mamá, entonces voy a visitarlo porque está enfermo. Ese amor, vamos a ver, entiendo que muchos padres no fueron perfectos, entonces no estoy diciendo que te obligo a amar a tu padre, ¿verdad? Sin embargo, ¿por qué no? Por solidaridad esa visita, ¿por qué no? Porque no me va a seguir definiendo ese pasado. ¿Por qué no hacerlo por eso? Más allá del amor, es esto, este respeto que esto que voy a hacer por esta persona es quién soy yo. Uno da quién es uno, no lo que esa persona me dio en algún momento. Así es. Un día me hacían una pregunta. ¿Qué recordar de tus abuelos? ¿Verdad? Y generalmente uno recuerda de los abuelos lo bueno, las características intencionales que tuvieron. Entonces yo quisiera cerrar este programa lanzando la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo usted quisiera ser recordado cuando sea adulto mayor? ¿Verdad? ¿Qué legado querés haber dejado vos cuando llegues a ser un adulto mayor? ¿Y cómo quisiera ser tratada y tratado cuando llegues a ser adulto mayor? Mientras llegas ahí, yo creo que lo que tenemos que hacer es cuidar a nuestros adultos mayores, honrarlos, amarlos y darles ternura. Claudia, muchas gracias por acompañarnos. Excelente tu contribución hoy. Muchísimas gracias. Esperamos que ustedes podamos de verdad levantar el valor de los adultos mayores, cuidarlos y dignificarlos. Que Dios les bendiga y les ayude y les dé fuerza. Si necesitan ayuda, hay profesionales como Claudia que son expertos en esto y están más que dispuestas a ayudar. Así que Dios les bendiga. Gracias.